tardes. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, monseñor. Ya llegaron los de Buenas ya tardes. llegaron los de la estrellita. Sí. Bien. Ahora voy a tener que mandarla a hacer la de oro. Se la están ganando, ¿eh? 24. Sí, se la están ganando. Sí, ¿verdad? Sí, están. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, Buenas tardes. ya están aquí, miren. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, padre. Buenas Qué tardes, bueno. mamá. Muy bien, me da mucho gusto. Señor, bien, gracias a Dios. Vamos a empezar exactamente al cuarto. Esperamos unos 2 minutitos. Unos 2 minutos para que se sigan conectando. Porque todavía no se conectan todos. Sí. Está la hermana también. Sí, ya está la hermana aquí, ya sí. Rosalba siempre llega a tiempo. Todas ya los que están aquí siempre llegan a tiempo. Por eso ya estoy preparando las estrellitas para que allá cuando lleguen a su casa, su mamá las felicite. Así es. El hermano salesiano también llega a tiempo, siempre llega a tiempo. ¿No les quieres decir tu nombre, hermano? Diles a todos tu nombre. No se oye. Ahora sí no ha llegado. ¿Cómo? Víctor. Ahora sí Víctor. no ha llegado, Víctor. Víctor. Para que sepan. También aquí es otro seminarista. Díganle, váyanse presentando porque pues, así hasta pueden sacar alguna ganancia, ya sé cuál, de que los demás recen por ustedes para que su vocación se vaya fortaleciendo poco a poco en el conocimiento de la palabra. Sí. A ver, ¿quién otro? Está la hermana Tere, miren, también ella estudia teología en el seminario. ¿Quién más está de los seminaristas? Anastasio. Saludos a todos. Anastasio, a ver, no, pues ya te conocen, a ti ya sí. A ti ya te conocen. No todos, porque no todos toman el griego, pero son 29 los que tienes, ¿verdad? Sí, somos 29. Son 29. ¿Cómo Anastasio, van? buenas tardes. ¿Cómo Hola, van? buenas tardes a todos. ¿Cómo van, Anastasio? Vamos bien, gracias a Dios. Ya el sábado que viene ya nada más nos dedicaremos a la lectura de textos bíblicos en griego. Sí. Ya conocen todas las letras, ahora sí, ya nada más es pura lectura. ¿Ya juntan bien las letras? Sí, ya hacen sus propias letras, hacen transliteraciones del español al griego. Perfecto. Y ya pueden hacerlo. Uh-huh. Ahora hay que hacer acuérdate que les vas a dejar un buen recuerdo. Les dije que leyeran el texto de la consagración del pan y del vino. ¿Se acuerdan? Sí. Por favor, ese para que se les quede un buen sabor de boca, ¿no? Sí, porque ese es un buen recuerdo. Que lo lean ellos, que se den cuenta. Este sábado toca esa lectura. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 22 al 26. Para que lo lean, lo puedan leer poco a poquito y vayan sabiendo lo que es un texto muy, muy, muy importante. Muy bien. Bien, pues vamos a empezar. Me encontré aquí entre mis libros, de Evangelii Gaudium, que escribió el Papa Francisco. Yo pienso que uno de sus primeros libros, porque se dio, les voy a dar la fecha que lo tiene aquí al final, se dio el 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, del año 2013. Por lo tanto, es una de sus primeras producciones del Papa. Y es El gozo del Evangelio. Voy a leer un numerito que tiene que ver con los laicos. Y el próximo martes, el número que tiene que ver con los laicos aquí, la evangelización de los laicos, es el número 102, antes de que empecemos la clase. El 102 dice: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios.
A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Oigan bien, futuros sacerdotes, a su servicio está. Eso dije alguna vez, que nosotros somos servidores del pueblo de Dios, servidores de la iglesia de Jesucristo. Muchas veces se los he dicho en clase, para que no se vayan a subir a un ladrillo y se vayan a marear. No, somos servidores. Sigo con el Papa. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Lógicamente, en todas las parroquias debe haber este tipo de personas que ya estén preparadas para la catequesis, para la liturgia y para la caridad. Son los tres servicios que, si una parroquia no los tiene, que está haciendo el párroco ahí, futuros sacerdotes, óiganme. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. El Papa se queja de que no es lo mismo en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes. En otros porque por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Doy un ejemplo. Acaba de morir la señora Ruth Fuenlabrada hace poquito, ya grande. Ella pues fue una alumna del Instituto de Teología, muy aplicada. Ella hizo un diccionario para que se pudieran leer bien los libros de allá del instituto, y que se está publicando por segunda vez en nuestra revista porque es muy útil. Y un día me dijo, porque les decía yo que por favor se presentaran en sus parroquias, que les digo, vaya usted ahí, vayan a ofrecer sus servicios. Y me dijo, padre, ya fui y le dije al párroco que quería hacer yo la primera lectura. Y me dijo, no, tranquila, dice, aquí todo lo hago yo, usted siéntese. Entonces, excesivo clericalismo, dice el Papa. No, la iglesia somos todos, y no olvidar, nosotros somos servidores de la iglesia. Y la celebración eucarística, si no hay laicos, no estamos todos. Y puedo contar muchas anécdotas, yo me sé muchas, pero me podría llevar el tiempo. Sigo con el Papa. Y si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Todavía no aparecen los laicos en esos mundos en donde debe estar presente el Evangelio. Repito, ¿cuáles mundos? El social, político y económico. Y termina el Papa. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la predicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Ahí termina el Papa ese número. Y dejo algo porque el número 103 va dirigido a las mujeres. Eso se lo dejo para la próxima vez. Y voy a hacer la oración con la que termina el libro. Por eso lo tomé, porque andaba yo buscando la oración y luego dije, voy a buscarles algo a los laicos. Y después hay algo para las mujeres. Esta oración está dirigida a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu Santo, acogiste al Verbo de la vida, en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan Bautista
haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe valiente y generosa, de la justicia, del amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahí tienen esa oración preciosa, la Virgen María, Madre de la estrella de la evangelización, como dice el Papa. Bien, pues empezamos, ya una vez que hemos orado a la Virgen María desde el Evangelio, empezamos. Esta última recomendación es sobre el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Espero que ya lo hayan leído completo, porque acuérdense, yo voy poco a poco marcando el camino para que ustedes hagan su trabajo. Acuérdense, primero que me ubiquen bien dónde está el querigma. Allá al inicio, acuérdense. Yo os transmito el evangelio que a mi vez yo recibí. ¿Qué otra cosa me van a ubicar? Perfectamente los versos que les hicimos exégesis. El capítulo 5 fue del verso 12 en adelante, porque eso no es el núcleo central, pero es una especie de, pues, ¿cómo se llama?, de reflexión profunda que hace Pablo sobre la falsa esperanza de los corintios. Si ellos dicen que Cristo no resucitó, vana es su fe, ya lo vimos allí también en el texto griego. Vana es su fe. Y lo peor de todo es que nosotros, los que andamos diciendo eso, seríamos los peores hombres de la humanidad, porque andamos emocionando, decía yo en la última clase, estamos entrando a los núcleos emotivos de la persona, dándoles esperanzas de una futura vida eterna. Y si no creemos que Cristo resucitó, tampoco nosotros resucitaremos con él. Después, otra cosa que tienen que darse cuenta, el verso 22, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia. Ya expliqué, pero fíjense bien el verso, porque no, a la mera hora de un examen, por ejemplo, con los seminaristas no me andan buscando dónde está la expresión que Cristo sea la primicia de los resucitados. Verso
ya les dije, 23. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. Y luego más abajo otro elemento importantísimo, verso 24. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Y luego, después, otro verso importante, el 35. Pero ¿qué dirá alguno? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Verso 36. Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Esta imagen está sacada del medio agrícola, ustedes lo saben. No revive sino muere. Otra vez, el verso 36. Verso 36, a ver, dejen buscármelo. Afron, dice aquí, Afron. Si Sofrosine es la prudencia, Afron es el imprudente. Imprudente, necio. Si siembras y no nacerá, no revivirá, so poyesetai, eanme apoptani, si no muere. Nada nacerá si no muere. Y esa imagen está tomada del medio ambiente agrícola. Si ustedes siembran un grano de trigo, los que sepan algo de campo, ese grano tiene que, con la humedad de la tierra, se rompe en la puntita del grano y ahí sale el pequeño tallo. Y luego ya va creciendo el tallo, rompe la capa de la tierra y va después creciendo. Pero el grano de trigo que genera el tallo ya murió. No vuelve a aparecer nunca. Nada más que ese grano de trigo va a dar una espiga y la espiga va a tener muchos granos. Cuando hablamos de grano centeno, es que ya me estoy metiendo con otra cosa, pero es cultural, es para que sepan. Centeno viene de centum en latín. Es el trigo más productivo, el que de un grano de trigo da 100 granos. Da las suficientes espigas y da 100 granos. De tal manera que es una multiplicación que la misma naturaleza hace. Pues Pablo dice que así va a ser la resurrección. Es una imagen. Acuérdense que la teología en sí misma no tiene vocabulario, sino siempre utilizamos el vocabulario que nace de la experiencia diaria del contacto con las cosas. Entonces morimos, volvemos a la tierra. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te vas a convertir, pero de allí nos vamos a levantar, resucitados. No con el mismo cuerpo exactamente, sino será un cuerpo espiritualizado. Aquí lo tienen. Aquí mismo el texto, lo necesito que lo lean, por eso les digo, miren, yo hago mi trabajo, pero ustedes hagan el suyo. Si allá en su casa no tienen una hora y media para repasar lo que vimos y para leer lo que faltó, pues se están perdiendo el tiempo y no van a poder captar toda la riqueza de Pablo. No puedo hacer, entiendan bien, no es que yo no quiera. Yo no puedo hacer la exégesis de todos los capítulos con todos sus versos, porque entonces el comentario que yo hiciera sería de 1500 páginas o 2000 páginas. No, o yo les voy dando las pautas, les voy analizando lo más importante para que después de eso ya ustedes puedan trabajar.
Bueno, me paso a la segunda carta a Tesalónica. Perdón, a Corinto. Me da mucho gusto pasar a la segunda carta. Esta carta solo tiene 13 capítulos. Primera anotación: si yo digo a la hora de ¿cómo se llama? De estar hablando, ¿cómo se llama? Si yo digo Corintios 14, ya no necesito decir primera carta a los Corintios, capítulo 14, porque solo la primera tiene 16 capítulos. La segunda tiene 13. Entonces empezamos por aprendernos el número de capítulos. Tiene 13 capítulos. Segundo número en tus apuntes. Es un desorden interno terrible. No se trata de una carta que se escribió con una sola mano redactora en un solo tiempo. Es una miscelánea de pequeñas cartas. Eso tenlo bien en cuenta, porque estamos entrando a una situación diferente. Pero hay una cosa: salvo un pequeño texto del capítulo 6, verso 14, del que voy a hablar y voy a decir que no es de Pablo, todo lo demás está aceptado como de Pablo. Ya hablaré. Todo es de Pablo. El problema es que si tú te pones a leer con cuidado todo lo que hay aquí, por ejemplo, alguien que me lea el capítulo 7, verso 5 y siguientes, 7, 5 y siguientes. Y todos se ponen atentos, porque quiero que capten lo que está diciendo Pablo para que después capten otra cosa con una animosidad diferente del apóstol, porque yo necesito que lo vean, que lo sientan. Alguien que lo lea. 7, 5. Efectivamente, tras llegar a Macedonia, no tuvimos sosiego alguno, sino toda suerte de tribulación. Por fuera luchas, por temores. Pero el Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. Pero no fue solo su llegada, sino también el consuelo que le habéis proporcionado al decirle que no echéis de menos y transmitirle vosotros vuestro pesar y vuestra preocupación por mí. Estas noticias me llenaron de alegría. Adelante. Porque no me pesa haberos sido con mi carta, y si entonces me pesó, sé que aquella carta os entristeció, aunque solo fuera por un momento. Ahora me alegro, no por haberlos entristecido, sino porque aquella tristeza desembocó en arrepentimiento, pues entristecéis tu cara a Dios, de manera que no habéis sufrido perjuicio alguno de vuestra parte. En efecto, la tristeza de cara a Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. En cambio, la tristeza meramente mundana desemboca en la muerte. Ya veis lo que he producido entre vosotros esta tristeza de cara a Dios. Qué interés, qué disculpas, qué enojo, qué temor, qué añoranzas, qué afán, qué encarmiento. En todo habéis mostrado que eres inocentes en este asunto. Erais inocentes en este asunto. Así pues, si os escribí, no fue a causa de que injurió, ni del que recibió la injuria. Fue para que se pusiera de manifiesto entre vosotros y ante Dios el interés que tenéis por nosotros. Hasta ahí, gracias. Gracias. Bueno, para que no me lleve yo tanto tiempo después, ustedes eso que acaba de leer ahora, lo comparan con lo que hay en el capítulo 10, 11, 12 y 13. Así como Pablo aquí en el capítulo 7, verso 5, está muy contento porque vivía en verdadero desasosiego, como él dice, pero llegó Tito.
y le trajo buenas noticias de Corinto, y no cabe de gozo, más aún dice que les pide perdón de haberlos entristecido porque ya les había mandado otra carta. Nos preguntamos, vamos a preguntarnos después, ¿cuál carta? Pero por lo pronto, solo para que remarquen las diferencias que hay aquí, porque dije que se trata más bien de una miscelánea de varias cartas, del capítulo 10 en adelante, Pablo está muy enojado. Más aún, está sarcástico, irónico, se está burlando, se enoja. Y luego, en la segunda parte, se pone a exaltarse a sí mismo. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué Pablo es? ¿De qué momento? Si las dos partes son de Pablo, entonces quiere decir que se trata de momentos distintos. Muy bien. Con esto ya estamos entrando poco a poco. Tercera cosa que vas a notar es que este conjunto de cartas no se escribieron en Éfeso. Acuérdate que Pablo está en Éfeso y ahí escribió la primera. Recuerda que la primera tenía el problema de la predicación de Apolo, que había dividido a la comunidad. Acuérdate bien. Aquí no. Aquí en el ínterim de un año ya no es Apolo. Llegaron unas personas de fuera, seguramente judío-cristianos, probablemente de Jerusalén, probablemente de Antioquía, porque eran las dos iglesias. Se puede decir la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre. Acuérdense del libro de los Hechos. Por eso este libro de las cartas no se puede leer sin los Hechos. Y le habían un poco revuelto las cosas también. Entonces, aunque el libro de los Hechos nos habla de 3 viajes misioneros, para poder leer esta segunda carta, sigo diciendo cosas que necesitan tenerlas muy en cuenta, hay que pensar que Pablo, una vez que vio que estaban las cosas muy complicadas, hizo un viaje intermedio a Corinto, de Éfeso a Corinto. Y allá lo enjuiciaron. Y nadie se levantó para defenderlo. Y regresa a Éfeso. Y entonces empieza a escribir probablemente la llamada carta en lágrimas, de la que voy a hablar ahora enseguida. Que sería probablemente la que va del 10 al 13. Ya veremos. Entonces aquí estamos tratando de poner orden en el interior del desorden, ¿me entienden? Del caos interior. Y después de escribir esa, se fue a Macedonia. Muy inquieto. Llevaba en el alma ya esta herida de que la comunidad de Corinto, después de las divisiones que ya había apagado con la primera carta, llegaron otros que procedían probablemente de Jerusalén, con cartas credenciales de las autoridades, imagínense eso, o venían de Antioquía, que es la segunda capital del cristianismo. Allí se empezaron a llamar cristianos, acuérdense, en Antioquía, de Siria, no de Pisidia. Y luego se va y llega y estaba en Troade. Todo eso que estoy diciendo lo ven en la... Para hacer exégesis se necesita manejar la geografía, manejar la historia, manejar la arqueología, manejar la epigrafía, etcétera, la sociología, etcétera. Son muchas ciencias auxiliares. Entonces, fijan dónde está Troade. Es la antigua Troya de los griegos. Y allí estaba esperando a Tito, que lo había mandado a preguntar cómo seguían las cosas. Y Tito no llegaba, ¿me entiendes? Entonces tomó el barco y se fue a Macedonia.
Y allá en Macedonia se encuentra, lo alcanza Tito. ¿Y qué creen? Le lleva buenas noticias. La comunidad está arrepentida de no haberse puesto a favor suyo, que era el fundador de la comunidad, y de no haber callado al que lo ofendió, porque se ve que hubo una persona que lo ofendió públicamente. Y entonces allí escribe otra carta desde Filipos probablemente, pero es en Macedonia. Y esa carta puede ser parte de la que ya leímos ahora. Ahora estoy contento y no me duele haberos entristecido con mi carta que escribí en lágrimas. ¿Sí? Bueno, con eso ya tienen los elementos suficientes para que puedan entrar a la lectura de la segunda carta. Sin esas advertencias no van a poder leer, pero les voy a ofrecer algo más concreto. Ahora sí, en la página 106 de su libro, comentario, ahí tienen una fotografía de dos grandes exégetas. Bullman, hoy no se podría leer una línea del Nuevo Testamento sin pasar por Bullman. Es un gran exégeta, aunque no estemos ya de acuerdo con muchas de sus tesis, pero él abrió grandes caminos para la exégesis moderna. Y el otro es Borkham, también alemán, ambos alemanes, que también nos dejó, pero es posterior, él es discípulo de Bullman. Bullman florece por los años 20 del siglo pasado y Borkham es posterior. Bien, de un libro de Borkham que se llama, aquí está en la página 106, abajo ahí donde está la fotografía, ahí está el nombre del libro, El Nuevo Testamento y la historia del cristianismo primitivo, así se llama su libro. Está en ediciones Sígueme, porque a veces preguntan la edición y tienen razón. Es un librito pequeño. Es interesante buscárselo si lo quieren leer. Él ofrece el siguiente orden para leer la segunda carta a Corinto. Si se dan cuenta, nunca tuvimos esas dificultades que tenemos ahora, de cuál es el orden de lectura. Y él dice, el orden de lectura de los diversos fragmentos de la segunda a Corinto, dice, sería letra A. Primero, 2, 14, 7, 4. Sería el primer escrito. Desde Éfeso todavía. Que podemos colocar al principio, que todavía se escribió desde Éfeso, como acabo de decir. Los intrusos levantaron a la comunidad contra Pablo, es decir, los intrusos son esos judio-cristianos que llegaron, como dije, de Jerusalén o Antioquía. Cristo para ellos es una divinidad poderosa, pero en ocurrencia con otros dioses. Ellos están encargados de demostrar que este poder milagroso, esa imagen de Cristo, ejerció gran influencia en la primera tradición. Pablo escribe contra ellos, pues desnaturalizan el Evangelio. Verso 17, 2:17. Tiene que defenderse porque ya ¿cómo se llama? Ya sabe que hay un problema en Corinto, un segundo problema grave también en Corinto. Se introdujeron con recomendaciones de fuera y se hacen pagar por sus demostraciones. Cuando Pablo varias veces dice que predica el evangelio gratuitamente para no confundirse con los filósofos del tiempo, estos falsos cristianos se hacen pagar por sus predicaciones. Bueno, luego Borkham dice que la segunda carta sería del 10 al 13. Estos capítulos había que colocarlos aquí. Pablo hace uso de todos los medios para conjurar, ironizar y satanizar a sus enemigos. Se supone que esta carta tuvo éxito y por eso Pablo manda a Tito a ver a los resultados, el cual regresa a Macedonia y por sus noticias escribe la reconciliación.
La tercera carta sería 1 al 2 y después verso 13, una cosa chiquita. Y después del capítulo 7, verso 5, todo lo que estuviste leyendo tú, que estuvimos escuchando todos, escrita ya desde Macedonia, con gran alegría, porque hay buen resultado, se arrepintieron gracias a la llamada carta en lágrimas. Esta es una teoría. No estoy diciendo que sea exactamente la forma como sucedieron las cosas, pero es la teoría más cercana que yo he encontrado y por eso se las doy. Abajo dice, hasta aquí la teoría de Volckham, no tiene todavía carta de ciudadanía, o sea, todavía no es admitida por todos, pero vale la pena considerarla por las explicaciones de ese tiempo intermedio que parece embonar con los acontecimientos. Bueno, entonces nos damos vuelta, lo demás lo leen ustedes. Y ahora vamos en la página siguiente, 108. Como ya dijimos, toda la carta podríamos dividirla en 3 grandes partes que parecen muy distintas entre sí. Después de los formularios de costumbre, el apóstol entra en el primer tema. Nosotros vamos a dividir la carta siguiendo la continuidad que tiene, pero sin olvidarnos de la teoría de Volckham. Si ustedes pueden leer la carta siguiendo los señalamientos de Volckham, ahí tienen ustedes los capítulos. Así le entenderían mejor. Pero yo la voy a dividir de acuerdo al camino que vamos a seguir. Del 1:12 al 7:16. Primera parte. Ante las acusaciones de inconstancia, falta de sinceridad y desplantes despóticos, Pablo va a contestar y a exaltar a la sublimidad del apostolado. Si ya le dedicamos en la primera carta a los Corintios una parte al apostolado, a la dignidad del apostolado, esta segunda carta es todavía más profunda en ese sentido. Todos ustedes son personas que están comprometidas con el Evangelio, las tenemos que leer con cuidado. Por eso la primera exégesis que voy a ofrecer es en torno a la dignidad del apostolado. Sí, porque precisamente como Pablo tiene enfrente a personas que andan predicando cosas que no son adecuadas, tiene que hablar del trabajo que costó fundar la comunidad y defender la rectitud de la doctrina. Y por lo tanto, de pasada, describe lo que él concibe como el verdadero apostolado. Si no ha llevado a cabo el viaje, no ha sido por inconstancia, sino para ahorrar algunas palabras y medidas severas a la comunidad. Si los entristeció con la carta de lágrimas, 2:4, lean el texto, 2:4, para que sepan dónde está la alusión a la carta en lágrimas. 2:4-5, por favor, lean que lo lea. Efectivamente, os escribí tristemente afligido y con el corazón angustiado. Incluso lloré, pero no lo hice para entristeceros, sino para que os dieras cuenta de lo mucho que os quiero. Si alguien me ha causado tristeza, no solo me ha causado a mí, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos vosotros. Exactamente, o sea, esa carta que yo les envié, se las envié precisamente pues lleno de lágrimas y de tristeza, porque quería hacerles el bien, ¿entienden? Bueno, me faltó a propósito de cómo se llama, me faltó decirles algo muy importante. En la primera carta a Corinto, capítulo 5, verso 9, de hecho la considera Volckham como la primera,
antes de entrar a la visión de esta carta. Lean lo que hay ahí para que se lleven la gran sorpresa. Primera a Corinto 5:9. Necesitan leer, oírla para que se den cuenta, para que se lleven la sorpresa, así se aprende. Lean Primera Corinto 5:9. Cuando les escribí en mi carta que no se mezclaran con lujuriosos, no me refería a todos los lujuriosos de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones e idólatras. Pues en tal caso, avaros, perdón, pues en tal caso tendrían que salir de este mundo. Gracias. Lo que pretendí decir... No, espérame, ya, gracias. Fíjense bien, si todavía no se sorprenden es que no lo entendieron. Esto está en la primera carta a Corinto. ¿Y saben qué está diciendo? Cuando os escribí, pues quiere decir que ya antes de la primera a los Corintios ya había una carta. Acuérdense también que dije, cuando hablábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que el libro no es la historia siguiendo los acontecimientos tal como sucedieron. Lucas no es un historiador. Lucas es un teólogo de la historia. Entonces, varios hechos no los narra los que le parecen importantes para poder hacer una reflexión sobre la historia. Hacer teología es reflexionar los acontecimientos desde Dios, se los he dicho muchas veces. Entonces realmente la relación con Corinto no la conocemos bien. Solo lo que nos deja ver, pues pequeñas frases que están por ahí sueltas, lo que llaman los detectives, los cabitos sueltos. ¿Cómo es que nos encontramos esta frase en 5:9? La carta que yo les escribí. Entonces, por eso Volcán dice que el orden sería la carta precanónica, anterior a la primera, después la primera, después la carta en lágrimas, aquí está, y después la segunda a Corinto. Y acá están las divisiones que ya presenté. Entonces, se me había pasado decir que ese texto necesitan haberlo leído para que se den cuenta que la comunión epistolar entre Pablo y Corinto fue más amplia de lo que tenemos. Y que esta segunda carta, más bien es una miscelánea, un conjunto de cartas que se fueron haciendo en torno al año 57, no se salgan de ese año. Desde Éfeso, allá empezó en Éfeso. Después de haber ido a Corinto y haber tenido un problema con estas personas que se metieron a la comunidad a predicar cosas que no eran adecuadas y que habían llevado cartas de presentación. No se olviden eso de cartas de presentación para que entendamos lo que vamos a trabajar este día. Bueno, entonces la segunda parte, número 2 en la página 111, son los capítulos 8, 4 al 9, 15. Qué cosas tan raras también. Otra vez, otra sorpresa. Los dos capítulos hablan de las colectas, de la colecta, perdón. Acuérdense que cuando designaron las columnas de la iglesia allá en Gálatas, Gálatas 2, bueno, primero en el concilio que ya vimos el año pasado, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Pero después Pablo, cuando veamos Gálatas, lo voy a recordar. Pablo hace su propia relación del concilio en el capítulo 2 de Gálatas. Y dice que las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, le habían recomendado que hiciera una colecta para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén.
Y Pablo tomó en serio eso. Y ya desde el capítulo 16 de la primera a los Corintios se nota la presencia de esa colecta que anda haciendo en todas sus iglesias para poderla llevar, y de hecho la va a llevar, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Jerusalén para entregarla a los pobres de Jerusalén. Pero una cosa extraña, muy extraña, es que el capítulo 8 habla de la colecta, este capítulo 8 de la carta, de la segunda carta. ¿Y qué creen? Sorpresa otra vez. El capítulo 9 también habla de la colecta. Y lo que es peor, ahí lo van a leer. Pareciera que la secuencia, pareciera primero que son autónomas. El capítulo 8 y el capítulo 9 parecen autónomos. O segundo, si no son autónomos, pareciera que el 9 va primero que el 8. Si los vemos, si los leemos con calma. No estamos hablando, vuelvo a repetir, no se confundan. No estamos hablando de que sea literatura no paulina. Toda la carta es paulina, menos un trocito del que voy a hablar después. Pero entonces estamos preguntándonos, ¿y por qué 2 veces se exhorta a la gente para que contribuya en favor de los pobres de Jerusalén? Y lo meten aquí 8 y 9. Bueno, dice allí 9, 1 al 15. Después que el apóstol ha hablado del desprendimiento de los corintios, estos no deben dejar de colaborar, pues la primera colecta les favorecerá, ya que Dios los tratará con la misma medida de su generosidad. Sí, Pablo es un teólogo, y a todo acontecido le encuentra una razón espiritual para que se lleve a cabo. Eso ahorita no nos importa, ahorita apenas estamos hablando de cómo ubicarla, cómo leer esta carta. El mundo de los exégetas, estoy en la página 111, en el último párrafo, se ha pronunciado a favor y en contra de la unidad de esta sección, independientemente que contradiga o no la unidad de toda la carta. El problema radica en lo siguiente: los 2 capítulos tratan del mismo tema, la contribución de los corintios a la iglesia de Jerusalén. Entonces ahí ven esa parte. Y por último, tercera parte, en la página 112, capítulo 10, verso 1 a capítulo 13, verso 10. Autodefensa del apóstol. Esta es la que podría ser la carta ya mencionada allá en el 2.4, la llamada carta en lágrimas. Pero más que en lágrimas, como dijo por allí algún exégeta, está hecha con coraje, con ironía, con sátira, burlándose un poco de lo que andan predicando los, ¿cómo se llama? Los intrusos que se metieron a la comunidad. En estos últimos capítulos, voy a leer un pedacito. Pablo extrañamente entra en dura lucha con los que denigraron su nombre y su apostolado en Corinto. Busca defender su misión y su credibilidad, y así la estabilidad de la iglesia. O sea, Pablo no se defiende por él mismo, sino por lo que representa para la comunidad. Vamos a dar un ejemplo. Si a un párroco lo calumnian en una comunidad y él es inocente, debe defenderse frente a la comunidad, no tanto porque le haya dolido la ofensa, porque eso a todos nos duele una calumnia, sino por amor a la comunidad, que su personalidad quede limpia para que el evangelio que él predica no encuentre óbices frente a la comunidad. Y eso es lo que hace Pablo. Primero, se defiende en estos capítulos, estoy hablando de 10 al 3. Y segundo, se exalta. Ya lo veremos. Le vamos a dedicar un tiempo a la exaltación de Pablo.
a la autoglorificación, que no lo hace por vanidad, lo vamos a ver, lo hace porque no se le vayan las ovejas, que no se pierdan, porque pues si los otros dicen que tienen credenciales, y si los otros dicen también que los han enviado Dios a predicar, dice Pablo, pues yo también he sido enviado en una forma especial. A mí se me apareció el Señor. Y luego al final vamos a ver el éxtasis de Pablo. Fue arrebatado al tercer cielo. Y aquí lo dice, lo vamos a estudiar de cerca. Bueno, entonces ya tenemos el planteamiento, creo que ya quedó. Ahí está el planteamiento de la carta. No hay unidad interior, pero toda la carta es de Pablo. Toda la carta es de Pablo, excepto lo que ya dije, ese pequeño trozo que está ahí, ¿cómo se llama? En el capítulo 6, si quieren, me presta por favor. Acá lo tengo. Capítulo 6. Abran el capítulo 6. Verso 14. Verso 14. Si ustedes se fijan, ahí después, aquí lo tienen, después lo leen con calma. No uncíos en yugo desigual con los infieles. Pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos, etcétera? Si ustedes se fijan bien, oigan bien, voy a leer el verso 13 del mismo capítulo 6. Pongan mucha atención. Voy a leer desde arriba, desde el 11. Corintios. Os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Acuérdense que está contento. Está muy contento porque le trajo buenas noticias Tito, de allá de Corinto. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están para nosotros. Verso 13, fíjense, ya voy a leer el 13. Correspondednos, os hablo como a hijos, abríos también vosotros. Ahí se pararían. Y luego se ve que alguien metió del verso 14 hasta el final, hasta el 7.1, metieron esa parte ahí, porque temáticamente no coincide con el resto. Termina diciendo el 7.1, teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Todos estos versos del 14 al 7.1 hablan de la purificación y de la impureza. Tienen palabras que no usa Pablo. Por ejemplo, al demonio le dice Beliar. Y ahí lo tienen en el libro. Yo nomás les voy marcando para que lo sepan entender y lo sepan dividir. Ahora, óiganme bien, voy a leer el 7.2 para que se den cuenta de cómo se mete una glosa. Se llama glosa porque alguien la añadió ahí, quién sabe quién. Y eso parece no ser de Pablo, pues. Entonces, ahora óiganme el número 2, donde ya sigue. Dadnos pues lugar en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado. No os digo esto con ánimo de condenaros, pues acabo de deciros que en vida y muerte estáis unidos a mí en el corazón. Si se dieron cuenta, si me van siguiendo, hay
Es la secuencia del verso 13, continúa en el verso 2 del 7:2. Y el intermedio es una añadidura. Entonces, salvo ese trocito, todo lo demás es paulino, aunque esté en desorden. Y allí van a encontrar más datos. Espero que ahí están en el libro. Yo nomás les voy marcando para que ustedes lean con cuidado, con mucho cuidado. Desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista temático. Vean cómo realmente es distinto el trocito. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí ya nos vamos a dedicar al exégesis. Una vez ya advertido, una vez que ya advertimos, ¿cómo se llama? Todas las cosas que se necesitan para leer con cuidado la carta, porque no se parece a las demás, esta es distinta porque está hecha de varias cartas interiores. Vamos a tomar el capítulo 3, verso 1 al 4:6, como exégesis. Es decir, si digo exégesis, acuérdense, lo repito porque yo necesito que ustedes se lo graben. Exago, hago es llevar, conducir. Exago es desde, ex es desde. Exégesis es una explicación de un texto antiguo para sacarle el mensaje para la gente de este tiempo. Este texto se escribió en los años 57, pero ustedes son millennials todos. Entonces necesitamos ver qué quería decir Pablo, y para eso es la exégesis. También se puede decir, como de hecho ya lo vimos, con el hermeneuo, que significa explicar. La hermenéutica es la ciencia que explica los textos antiguos. La exégesis es otra palabra griega, también es de los textos antiguos. Vamos a tomar un trocito. Vamos a tomar, ya dije, pues no tan chiquito, porque es del capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 11. No, más, hasta el 4, 1 al 6. Hasta ahí vamos a verlo. Para eso, empecemos leyendo. Comenzamos de nuevo a recomendarnos. Empieza a hablar Pablo a los corintios. Está hablando con sorna, también se está un poquito burlando. ¿O es que, como algunos, necesitamos presentarnos cartas de recomendación o pedirlas? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Sí, aquí a la hora de hacer la exégesis, pues dije que había costumbre en la página 115 arriba, a la mitad del párrafo dice, había costumbre de proveerse esas certificaciones en las iglesias, así lo dice Hechos 15, y ahí sacan un testito para sus notas, para que prueben eso, de que estos llegan por su cuenta, si no necesitan siempre el permiso de las grandes autoridades, porque siempre la iglesia se ha manejado con jurisdicciones. Si yo necesito ir a casar a unas personas que pertenecen a la diócesis de Tehuacán, necesito que el obispo me dé permiso. Si voy a bautizar, tengo que avisarle al obispo de allá o a la curia de allá, claro. Entonces aquí tienen varios textos de donde se colige que estos llevaban alguna carta de representación. Pero Pablo les contesta, estamos perdón, me quedé acá en la primera, me voy a la segunda.
Pablo les contesta, que vamos a empezar otra vez. Yo no necesité cartas de representación. Mi carta de presentación, ¿saben cuál es? Sois vosotros. Porque yo escribí mi carta en vuestros corazones. Vamos a leerla en griego porque es bonita, ¿no? Dice el verso 3. Hoti este epistole Christu diácono testai et himon. Porque vosotros sois la carta de Cristo administrada a vosotros. Escrita, no con melanos quiere decir negro, pero también se traduce por, en latín sería, igual que decir, sería equivalente a tinta, no escrita con tinta negra, sino en el espíritu del Dios viviente, sino neumatiteu sontos, sino en el espíritu del Dios viviente. Entonces repito desde atrás, vosotros sois mi carta, vosotros sois la carta de Cristo, administrada a vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, letinas, sino en tablas de carne del corazón, sino en el corazón de carne, si quieren, pues. Pero es adjetivo, podríamos decir, en los corazones carnales, los corazones vivos. Es una traducción pegada al texto, ¿entiendes? Sí. Está diciendo Pablo, porque se va a defender de esta gente que le fue a revolver el agua, que llevaban cartas de presentación y fueron a predicar otras cosas. Si yo no necesité cartas de presentación, porque mi carta de presentación sois vosotros. Y yo no necesité el atramentum, así se dice en latín. Yo no necesité tinta. Yo la escribí con el Espíritu de Dios. Y no la escribí en piedras, en tablas de piedra, sino en tablas del Espíritu, en tablas del corazón, de carne. Así dice. ¿Por qué? Porque ahorita va a venir una exégesis, que eso vamos a hacer al último para que se lleven una idea de por dónde va a caminar Pablo. ¿Qué les parece si se me van preparando? Éxodo 24:12. Una persona que me prepare Éxodo 24:12. Otra que me prepare Éxodo 31:8. Y otra que me prepare Éxodo 34:1. El que empiece primero, el que ya lo haya encontrado, empieza a leer. Y de allí vamos a empezar a trabajar. Porque Pablo, ¿saben qué es? Acuérdense, estudiante de rabino en la escuela de Gamaliel, allá en Jerusalén. Conoce los textos del Antiguo Testamento y va a argumentar con los textos del Antiguo Testamento. Y vean ustedes cómo discurre Pablo. Es una especie de exégesis alegórica, muy propia de los judíos, pero después muy trabajada en el cristianismo por Orígenes. Orígenes es el escritor sagrado más
grande que haya tenido la iglesia, o sea, me refiero en extensión. Escribió muchísimo durante su vida. Y él metió a la costumbre de hacer las exégesis alegóricas, es decir, de encontrarle significado a los textos a partir de las necesidades de la comunidad del presente. Y a veces son significados que no tienen, que ciertamente no los tuvo en cuenta el escritor. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de exégesis que se hizo en la iglesia desde el tiempo de Orígenes hasta antes del Vaticano II. Todavía, si se fija mucho, el Papa fue formado en una escuela parecida. Siempre que hace exégesis de algún texto, le va buscando a cada frasecita, le va buscando el significado. A ver si me doy a entender. A ver, les doy un ejemplo. Yo tuve varias conversaciones con el señor arzobispo Huesca durante mucho tiempo, pues él fue mi maestro y por mucho tiempo colaboré con él en el seminario. Y muchas veces platicábamos de la Biblia, le gustaba que yo le explicara algunas cosas de la Biblia. La última charla que tuve con él, la recuerdo muy bien en el seminario, no sabía yo que a los 15 días iba a morir. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Porque tuve muchas, ahorita no les voy a contar cuántas tuve con él. Dice, oye, estoy leyendo el Cantar de los Cantares. ¡Qué belleza! Estoy siguiendo a Orígenes. Le digo, el maestro, porque yo siempre le dije maestro, y siempre lo respeté como maestro más que como arzobispo, porque él fue mi maestro. Le digo, ya póngase al día, le digo. Si alguien echó a perder la exégesis de la iglesia fue ¿cómo se llama? Fue Orígenes. No le busquen muchas cosas, muchas significaciones a los asuntos, le digo. Le voy a dar un ejemplo, le digo, para que, ¿cómo se llama? Para que entienda lo que está haciendo, le digo. Ese ejemplo se los puse a los muchachos está en los escritos de los evangelios sinópticos. Ireneo, que murió en el año 202, decía, los evangelios son 4. ¿Se acuerdan la expresión cuadriforme? Los evangelios son 4, porque 4 son los puntos cardinales, porque 4 son los vientos que soplan incorruptibilidad. Y eso le contesté. Le digo, padre, ¿usted qué cree que sea justo esa exégesis? Y ya se reía, me acuerdo que se reía y me decía, tú vas a acabar con mi fe, dice. Yo estaba piadosamente siguiendo a Orígenes, dice. No, le digo, yo no quiero acabar con su fe, quiero que construya su casa sobre piedra, nada más. Y se reía, y ya después ya no tuve oportunidad de regalarle algún libro o eso, porque él sí buscaba, al último estudió, leía mucho ya, cuando dejó de ser arzobispo leía mucho. Y le dije, no hombre, el Cantar de los Cantares es un canto al amor también físico y sexual, donde está visto con los ojos de un creyente que tiene en medio a Dios. Por eso me decía, vas a acabar con mi fe, dice. Bueno, no, pero yo le debo a él también muchas aclaraciones en alguna cosa. Un día di una charla en la catedral, me pidieron que hablara yo del Nican Mopogua y me hizo ver algo que me dejó huella. Me dijo, oye, ya supe de tu plática que diste en catedral, dice, pero no te quiero desanimar. Nada más que dime dónde está Cristo en el Nican Mopogua. Y efectivamente yo no me había fijado. No sé, me había ido, ¿no? No aparece Cristo, aparece el Dios por quien se vive. Pero la palabra, el Cristo no aparece. Y luego un día yo dije que los impresionistas eran los primeros pintores que se habían salido a la calle a recoger los rostros del hombre anónimo. Y me dijo, te equivocas. Antes de los impresionistas estuvo Rembrandt.
Y dije, no, sí, tiene usted razón, le digo. Nada más que él, digo, realmente trabaja mucho con la oscuridad. Dice, ¿qué es la pintura? Le digo, sí, tiene usted razón. Es el juego de la luz y las tinieblas, le digo. Esa es la pintura. Dice, entonces, esta vez te la gané, me dijo. Digo, sí, ok. Sí. O sea, sí, le estoy contando esto porque quiero que entiendan que lo que vamos a seguir ahorita en exégesis es una forma alegórica de pensar en estos textos. Los leemos y ya nos vamos. Por favor, leyendo Éxodo 24. 12. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, padre. Dice, por favor. Yahvé dijo, yo. Sí, no oigo. Yahvé dijo a Moisés, sube hacia mí, al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñe. Perfecto. ¿Ya se fijaron? Ven hacia mí, yo te daré los mandamientos que serán escritos en tablas de piedra. Muy bien. 31:8. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? La mesa con sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso. 34:1. Yahvé dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Bueno, muy bien, ya. Creo que ya me entendieron. ¿Saben de qué va a hablar Pablo? Eso lo vamos a dejar para el martes. Va a hablar de que los ministros del Evangelio de ahora son superiores a Moisés. Y fíjense quién lo está diciendo. Un estudiante para rabino de las escuelas de Jerusalén, en donde para ellos, acuérdense, Moisés es la gran figura. Sin embargo, dice, eso que sucedió allá en el Sinaí, ya lo vamos a ver parte por parte, nomás se los estoy adelantando para que vean hasta dónde va a colocar Pablo la dignidad de un catequista, de un apóstol. Dice, Moisés, pues, ¿cómo se llama? Va a ir siguiendo los textos estos del Antiguo Testamento, fue ministro de una ley externa. Moisés se tenía que poner un velo, porque había visto la gloria de Dios. Nosotros no tenemos que ponernos ningún velo, porque a Dios ya lo hemos transmitido directamente. En fin, vamos a hablar ya con calma de eso. Es un exégesis sobre el capítulo, ¿cómo se llama? Estos capítulos, 24:12, 31:8 y 34:31. Todavía me queda un tiempecito para decir algo, pues, en ese sentido. Seguramente sus adversarios se habían provisto de cartas, esto ya lo dije. Después sigue bordando sobre la misma imagen, atribuyendo la escritura de la misma carta al mismo Cristo, es decir, la fundación de la comunidad, pues Pablo fue un mero amanuense que escribió el dictado. Allí mismo, si ustedes leen con calma, va a decir Pablo que la carta de recomendación que él necesitaba no la fue a pedir ni a Jerusalén ni a Antioquía. La carta la lleváis vosotros escrita en vuestros corazones, como ya dijimos aquí arriba. Y después les va a decir, pero esa carta en realidad no la escribí yo, sino que yo fui la amanuense. El que la escribió fue Dios. En otras palabras, nadie puede gloriarse de ser, voy despacio para que me oigan,
Nadie puede gloriarse de ser apóstol de Cristo por sus propias fuerzas. Dios no te escogió para que seas apóstol porque vio tus cualidades, sino que eres un instrumento nada más a través del cual se expresa Dios al pueblo. Más aún, no solamente te habló Dios a ti y te fue convenciendo y te fue ganando interiormente para que fueras poco a poco consciente de exportar tu fe, sino que, fíjate bien, porque eso lo dice el texto, sino que Dios es el que promueve el corazón de tus oyentes. Dios es el que promueve el corazón de tus oyentes. De tal manera que la obra salvífica, al final de cuentas, la hace Dios. Dios envió a su Hijo para que muriera por ti, eso lo vamos a ver ya en Romanos. Pero al mismo tiempo ahora capacita personas como a ti para que lleves la palabra. No te andes creyendo que tú... Es decir, sí Dios utiliza tus carismas, pues, pero eres como un amanuense, eres como un instrumento escogido, privilegiadamente escogido para. Y luego tampoco andes diciendo, como decían los apóstoles cuando los mandó a predicar para el ensayo aquel que hacen los evangelios, hasta los espíritus se nos sometían. No, la promoción interna de tus alumnos la hace Dios. Así que laico asesor de otras personas, persínate, encomiéndate a Dios, ora un ratito antes de dar tu clase. Agradece que te hayan escogido para la evangelización y pídele a Dios por cada uno de los que te van a escuchar para que Él promueva interiormente. Lo vamos a ver ya con calma el próximo martes. Pero esta es una de las páginas bonitas en relación con la dignidad de ser apóstol, de ser ministro del Evangelio, servidor de la palabra. Ahora sí ya puedes juntar el carisma ¿te acuerdas? Logos Sofías, Logos Gnosis, como regalos. Acuérdate, ya puedes ir juntando poco a poco, porque en un diálogo que tengamos así entre tú y yo, pues yo puedo empezar por de cualquier parte, y te tienes que conectar con todo el conjunto. Ese es el asunto. Y para conectarte con todo el conjunto necesitas, como te dije, no te engañes. Necesitas por lo menos 1 hora y media diaria de estudio. Te lo digo porque yo toda la vida me he dedicado a estudiar. Sé que es engañoso. Es engañoso. Si tú vas a ver un partido de fútbol, si meten el gol, te pones de pie y si es tu equipo gritas y levantas la banderola. Te estás realizando en el gol que metió otro. No metiste todo el gol, pero al final dices ganamos, dices en plural, ganamos, porque ganó tu equipo, porque te sentiste representado por el que metió el gol. Cuando tengo las clases presenciales, hago un mapa, pues a mí un mapa me sale así rapidito, me sale en 1 minuto, así, aunque sea, yo no soy buen dibujante, pero puedo ubicar bien las ciudades y ponerlas así, pum, 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 pum. El problema no es que haga yo el mapa, sino que lo hagas tú. Y así también lo mismo. Entonces, dale su tiempo, ¿me entiendes? Por ejemplo, de los capítulos anteriores, de los ¿cómo se llama? De la resurrección, léelo bien y con calma, porque yo te voy a preguntar qué dice Pablo, cómo va a ser la resurrección. Y dime el verso. ¿Dónde está? Te voy a preguntar, es decir, puedo empezar por cualquier parte.
Y a propósito de los carismas, puedo empezar por el capítulo 14 y decirte, oye, ¿y qué piensa Pablo del hablar en lenguas? Dime, léeme los versos. O sea, entonces quiero que te empapes de la doctrina paulina, ¿me entiendes? Y no estoy hablando para seminaristas, estoy hablando para todos, ¿eh? Si decidieron conocer a Pablo, conózcanlo, de veras conózcanlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a dar 2 avisos y ya hacemos preguntas. Ernesto, tú eres el bedel de los seminaristas. Recuerda que el día 3 yo necesito los ¿cómo se llama? Los resúmenes de cada uno de los seminaristas y de la hermana Tere allá en el seminario, en la secretaría, o en la entrada, ahí en la conserjería, porque los voy a leer. Dije que entraba hasta la 2ª carta a Corintios, hasta ahí entra el resumen. Y ya les dije cuántas páginas y todo eso, ya lo tienen, porque voy a leerlos. Los demás, acuérdense que estamos haciendo una, ¿cómo podríamos decir? Una prueba parecida, lo más parecida posible a las que se hacen allá en el instituto, para poderla utilizar y para que ustedes mismos vean más o menos qué tanto han aprendido, porque yo sí tengo ganas de que aprendan, de veras. Es que conocer a Pablo es conocer parte del cristianismo, o sea, porque Pablo con Cristo, yo me atreví a decir eso, es cofundador doctrinal con Cristo. Bueno, segundo aviso, que no quiero que se me pase, los que tengan, por favor, se los ruego, los que tengan, ¿cómo se llama? Boletos de la rifa en favor de los sacerdotes, ancianos y enfermos, llevarlos, por favor, allá al instituto. Está abierto precisamente para eso también. Los va a recibir la señora Yola. Llevar el dinero y el ¿cómo se llama? Y el talón, porque yo lo tengo que entregar en la curia. Y ya no vamos a abrir, vamos a abrir hasta el sábado, en la mañana. Hoy va a estar abierto en la tarde, también, de 5 a 7, y está abierto ahorita. Y mañana es viernes, también va a estar abierto. El sábado va a estar abierto la mañana también. Y luego, de la semana que entra, va a estar abierto el día 3, ¿es martes 3? Sí. Martes 3, miércoles 4, para que me lleven los boletos, por favor. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Para que me lleven los boletos, porque yo necesito entregarlos. Ese es dinero de la diócesis. Ahora sí, la diócesis tiene mucha necesidad, porque con los sacerdotes que han muerto, pues se ha desgastado la bolsita común, ¿entienden? Y para eso es. Tercer aviso, estamos en tiempo de inscripciones. Le pedí a Noé que les enviara la propaganda para que ustedes a su vez promuevan, hagan ese apostolado, promover para que se inscriban las gentes. Está abierto el instituto todos esos días que acabo de decir, ya no lo repito. Al logo que hizo, yo le llamo logo porque no conozco mucho de nombres en este mundo de la tecnología. Al logo que hizo José Luis, después Mauricio González se ofreció a propósito de los carismas, que decimos que todo servicio se llama carisma, toda habilidad que tengamos se llama carisma. Me dice, ¿qué tal si le damos movilidad, padre? Yo lo puedo hacer. Y ya le dimos, vino a grabarme unas palabras, se las pusimos al logo y parece que salieron bien. Salió porque se le dio movilidad. Pero es el mismo logo de José Luis, para respetar lo que ya nos había mandado el primero. Y no pudimos usar el segundo, para que no se confunda la gente, que haya un solo logo para todos. Entonces usamos el primer logo, donde están amontonados los libros. Yo creo que no sé si ya les llegó. ¿Pueden contestarme alguien? Sí, monseñor, llegó.
El que, por favor. hablando usted. Hay uno chiquito y uno grandecito. Sí. El chiquito dura 32 segundos y el grande dura 2 minutos. Pero Sí. el grande está más completo. Ahí ustedes verán. Por favor. Pero gira en torno al mismo logo. Sí. Sí. Y tiene movilidad porque van apareciendo conforme yo voy diciendo las cosas que se estudian en el instituto, van apareciendo los libros y luego al final ya aparecen en el logo grande, ya en la estantería que puso José Luis. Así es. Bueno, no sé, preguntas, por favor, preguntas sobre todo lo que dijimos hoy. Sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Es que algunos no preguntan porque dicen, ¿qué dirán? ¿Qué dirá mamá? ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá la gente? Nada. La clase es el espacio que todo alumno tiene para equivocarse. No hay problema. Si todos lo supiéramos, ya no vendríamos a clase. No tengan miedo, no pasa nada. De lo que hablamos hoy, de la segunda carta a Corinto. Es que estuvo muy bien explicado, padre. Eso me desanima mucho, ¿eh? Cuando no hay preguntas, digo, quiere decir que no le entendieron. No. Hay muchas preguntas y se salen, las preguntas no se digo, más están cumpliendo con hacerme la pregunta, no, del tema mismo, para que avancemos. Porque las que me han hecho otras veces me ayudan mucho a ubicarme yo mismo como maestro. Porque entonces digo, ya sé por dónde andan estos. Te regaña. A ver, entonces la pregunta la hago yo. Para hacer un diálogo hago la pregunta. Sí. Según Borkham, ¿cuál sería el orden para leer las cartas a Corinto? ¿Quién me dice? Rojo de sangre. Por favor. Sería, empezando por el segundo capítulo, del 14, verso 14 a 7, 4. Y luego del capítulo 10 al 13. Y después del capítulo 1 al 2, el capítulo 13, capítulo 7, 5 y siguientes. ¿Cuál sería? A ver, ahora sigo hablando. Cualquiera puede prender su micrófono y me avisa. Porque ustedes no quieren hablar, entonces yo hablo. ¿Cuál sería la llamada, según Borkham, cuál sería la llamada precanónica? La carta llamada precanónica. La que se encuentra en la primera carta de los Corintios. ¿Dónde se encuentra? El capítulo 9. Yo no hablo sin capítulos y sin versos. Si me dicen en la primera a los Corintios, yo no entiendo nada, ¿me entienden? Primera a los Corintios 5:9. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 9. Esa sería llamada la precanónica. ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Que ya había mandado otra carta. Que ya había mandado otra carta, seguro, y que no sabemos si se perdió, porque vuelvo a repetir, el libro de los Hechos no nos da las noticias suficientes para saber la relación de Pablo con Corinto. Perfecto. Luego, ¿cuál sigue? Según Borkham. La número 2, ¿cuál sería? La segunda carta, del 10 al 13. No. La canónica. Primera canónica, es decir, la primera Corinto. ¿Ya ven cómo no se necesita estudiar allá en la casa? La primera Corinto sería la canónica. La primera. Luego la tercera. La carta escrita en lágrimas. La carta escrita en lágrimas. Entonces te pregunto a ti misma, ¿qué parte de esta carta se escribió todavía en Éfeso
¿qué parte escribió en el camino hacia allá en Macedonia en el año 57? ¿En qué Capítulo 2, del 3 al... ¿De dónde se habla de la carta en lágrimas? En el capítulo 2, versos del 3 al 9. Verso 4 y 5. Allí se habla de la carta en lágrimas. Que nosotros decimos, también Volcan y otros dicen, la mayor parte, que seguramente se trata de ¿qué capítulos? 2, 14 y 7, 4. No, la de lágrimas. 2 del 3 al 9. 10, 11, 12 y 13. Acuérdense que se cambia el y entonces la escrita desde Macedonia, ¿cuál sería? Porque de Éfeso a Macedonia pues hay un espacio muy largo. Él estaba inquieto, estaba en desasosiego, había mandado a Tito a Corinto para que le trajera noticias de qué efecto había tenido la primera carta. En primera de Corintios 1 al 2, 13. Es la Sí. que fue escrita en Macedonia. Pero luego después la otra parte, ahí va bien, pero falta. 2, 13. El siguientes. El 7 y siguientes. 7, 5 y siguientes. 7 y siguientes, exacto. Donde está lleno de gozo y de alegría porque le trajeron buenas noticias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya ven ustedes que se necesita poner atención, porque esta carta no está fácil leerla así. ¿Qué encontramos en el 8 y en el 9? Lo de la colecta. Habla de la colecta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que los apóstoles se preocupaban mucho por los humildes y tenían que ir a predicar, entonces necesitaban que otras personas se entregaran a lo de la colecta para no distraerse en lo de la evangelización. No, es me que estás se confundiendo. Es No, que el capítulo 8 y el 9 se repiten. Y parece ser que el 9 se escribió antes que el 8. Sí, como que la secuencia sería al revés de como está allí. Por lo tanto, puede ser que se trate de capítulos distintos, de cartas distintas. Sí, perfecto, pero de Pablo. De Pablo. Ahora, ya la última pregunta para no molestarles su cerebro y coman sabroso. ¿Qué parte de la carta sí no es de Pablo? 6, capítulo 6, versículo 14 al 7.1. Al 7.1. ¿Por qué? Porque habla de otro tema, es otro tema el que trata. Habla de la impureza. De lo que estaba hablando anteriormente. ¿Qué tema es el que trata la carta allí en ese pedacito? De la impureza. De la impureza. Y no venía hablando de la impureza. ¿De qué venía hablando? Porque rompieron la secuencia allí los que metieron ese trocito. ¿De qué venía hablando? ¿Cuál era el tema? De que le reconozcan. De que ellos les está reclamando, de que él les abre su corazón y que ellos le mantienen el corazón cerrado. Y luego meten esta parte de la pureza. Y luego ya también dije yo que inclusive algunas palabras no las usa nunca Pablo. Por ejemplo, allí aparece una palabra, les di una solamente, pero ahí hay más. Les di una palabra que no usa nunca Pablo. Beliar para aplicárselo al demonio. Entonces él le llama de otro modo. Entonces decimos ese trocito no es de Pablo, pero solamente ese. El problema, el asunto es que la carta sí es como una miscelánea, dije. O sea, es un conjunto de cartas dichas, escritas en distintos momentos, de acuerdo a la situación problemática que tenía Corinto. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces ya no hay ninguna pregunta. No. Mejor deje tarea. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La próxima vez entonces preparamos 2 partecitas. Esta, la del capítulo 3, sobre el ministerio, y después nos vamos a ir hasta el capítulo 7, la alegría de Pablo. ¿Sí? Para la próxima vez. Muy bien. Gracias. Que Dios los bendiga. Tenemos que, acuérdense las recomendaciones. Por favor, los boletos, para mí es muy importante porque se tienen que entregar antes de la rifa. Y ya las están pidiendo. Y segundo, si alguna vez te sirvió algo conocer la palabra de Dios, haz que otras personas también se inscriban. Ayuda a hacer propaganda, por favor. Ay, su señoría, ya. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Que coman muy a gusto y seguimos trabajando.